Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos y amigos, pues que siempre están pendientes de lo que es nuestro programa Escape Generation. Para nosotros siempre es un honor, un placer estarlos acompañando cada sábado a partir de las 7 de la noche. Usted ya sabe, pues que tiene una cita aquí con nosotros. Pues esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, del cual usted no se puede perder. Así que desde ya le invitamos a que pueda compartir esta transmisión con cada uno de sus amigos, con cada uno de sus familiares, con cada uno de sus conocidos, ¿verdad? Y prepararse ahí en su sillita, en su sillón, en su cama para ver este programa de principio a fin. Les invitamos para que no se lo pierdan y que ya comiencen a comentar, a ver esos amores que han tenido a primera o a segunda vista. No sé, ustedes nos van a comentar en esta noche. Pero bueno, todas las noches tenemos invitados de lujo, todas las noches no estoy sola y hoy me acompaña Carol. ¿Qué tal estás, Carol? Buenas noches. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Siempre es un placer compartir la palabra del Señor y hoy vamos a tratar un tema. Yo creo que siempre los temas que nosotros traemos los sábados son distintos, son diferentes y siempre son con una reflexión. Siempre es algo que el Señor quiere hablar a nuestra vida y más importante en este tiempo. Entonces, yo creo que la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿se puede enamorar uno por segunda vez? ¿O realmente hemos estado enamorados desde la primera vez? ¿O aquellas personas realmente, porque entra en el debate de que hay personas que creen en el amor a primera vista y hay personas que no? Entonces, si nosotros decimos amor a segunda vista, entonces entramos en la contienda y en la pregunta es, ¿realmente creemos en el amor a primera vista? Y si creemos en un segundo amor a segunda vista, ¿verdad? Por decirlo así. Carol, una pregunta. ¿Vos crees en el amor a primera vista? Eh, yo creo que, no sé, no, yo pienso de que cuando hablamos de un amor a primera Puede ser. vista, puede ser, cuando hablamos de un amor a primera vista, yo creo que es no algo que nosotros conocemos, sino que vemos físicamente, ¿verdad? Nos vamos por la vista. Y a veces la vista puede ser engañosa porque todo lo que nuestros ojos puedan ver puede ser muy bonito, pero no todo lo que vemos y vemos bonito resulta serlo al final de cuentas. Entonces, yo pienso que es una ilusión de la vista y no sé. ¿Y vos qué pensás? Es lo que siempre. Fíjate que es cierto eso de que, o sea, el amor a primera vista es solo por lo que nosotros logramos ver. Siempre te he dicho, no creas en lo que miras en las fotos. Siempre se lo he dicho yo a ella y a todas las personas que yo conozco, nunca crean en lo que ven en las fotos. Hoy en día, pues mucho se habla de lo que es su crush, ¿verdad? Y que nos enamoramos solo con ver a las personas y las redes sociales también se prestan muchas veces para eso, ¿verdad? Para que nos enamoremos únicamente de vista, de lo que nosotros vemos. Siempre yo le digo a Carol, no creas nunca en lo que ves en la fotografía. ¿Por qué? Porque las fotos son arregladas, te pones en una pose ahí que sea conveniente para tu estilo de cuerpo, para tu estilo incluso de rostro, de qué sé yo, tantas cosas que pues que hay hoy en día, ¿verdad? Para poder hacer un buen Photoshop, pero suele suceder, a mí nunca me ha pasado, la verdad. Creo que más bien he tenido más bien amores a segunda vista, porque a veces como que vi a la persona y como que me dio igual y luego como que ya la fui conociendo más y entonces ahí uno empieza como a interesarse más por aquella persona, entonces creo más en el amor a segunda vista que en el amor a primera vista. Pero bueno, en esta noche queremos hablar de este tema que obviamente usted que nos está viendo, que nos está escuchando, comienza a dejarnos en sus comentarios que al final vamos a darle lecturas a todos. ¿Usted cree en el amor a primera vista o al igual que yo, no sé, Carol también, no sé si ella también, creen en el amor a segunda vista, ¿verdad? Porque a veces no sucede eso. Quizás hemos visto a la persona que puede ser agraciado, agraciada, y a la primera, pues no, no,
no le tomamos la mayor importancia o pasa desapercibido, desapercibida, pero llega una segunda oportunidad en la cual podemos conocer a mejor a esta persona y pues y quizás llegarnos a enamorar incluso, no podríamos decir que no se puede dar el caso, ¿verdad? Pero en esta noche queremos referirnos a esos amores, pero no tanto enfocarnos en ellos, sino que hablarles más que todo de cuando nosotros perdemos el primer amor que tenemos hacia Cristo, cuando nosotros perdemos esa ilusión, ese deseo, ese anhelo, esa pasión, cuando nosotros acabamos recién de llegar a la iglesia, de aceptar a Cristo en nuestro corazón y está como ese fervor, ese dinamismo que nosotros queremos servir en todo, que nosotros queremos andar en todo, apoyar en todo, pero quizás llega un momento en el que por X o Y razón, X o Y motivo, vamos perdiendo ese encanto, vamos perdiendo esa ilusión, vamos perdiendo ese deseo de servir al Señor y de realmente pues entregarlo todo como al principio. ¿Y a quién no le ha pasado? Sería la pregunta. ¿Quién en su vida no se ha desilusionado estando en el cristianismo, estando en el evangelio, ya sea por una o por otra razón? No todos somos iguales. Todos y cada uno de nosotros, tanto usted que nos está viendo como cada una de nosotras, Carol y yo, somos diferentes mundos. Bien dice un dicho por ahí que cada cabeza es un mundo. Y lo que a usted le suceda y lo que lo desilusiona a usted no va a ser lo mismo que me va a desilusionar a mí o lo que me va a sentir mal, a hacer sentir mal a mí, sino que son diferentes cosas y por eso queremos llevarlos a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 para que podamos reflexionar en esta noche de lo que queremos hablar y si usted tiene su Biblia ahí, acompáñanos y si no, pues escuche en esta noche. Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere a esto? Pues en este pasaje bíblico Dios está elogiando a la iglesia de Éfeso, le está diciendo que has hecho bien tu trabajo, has hecho buenas obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, esta es una exhortación a nosotros como iglesia, que quizás estamos sirviendo dentro de la iglesia, que quizás estamos desarrollando nuestro ministerio, nuestro trabajo, ya sea desde la persona que asea el piso, que asea la iglesia, desde la persona que está de ujier, desde la persona que está en el culto, en la administración, o incluso las personas de danza, de alabanza, el dirigente, el predicador. Y ahí vemos que Dios está elogiando a la iglesia, pero le dice, estás haciendo bien las cosas. Sin embargo, no lo estás haciendo de la misma manera, lo estás haciendo de forma diferente, lo estás haciendo de otra manera de la cual no lo hacías al principio. Y yo me ponía a pensar en esto, Carlos. Yo no sé si vos pensás igual, pero es casi como cuando tenemos una relación con una persona. ¿Por qué? Porque al principio, wow, todo es bonito, flores, corazones, salidas, que festejamos ¿cómo se dice? El mes aniversario. Bueno, no sé cómo es que se dice eso. El cumplemes y todos los meses y regalitos y cartitas. Pero pasa esa etapa de enamoramiento, de pasión, de que estás como quien dice en la luna de miel, pasa esa etapa y hay muchas parejas que llegan a la siguiente etapa y ya no es lo mismo. Ya no se agarran de la mano, ya no salen juntos, ya no tienen una cita juntos, ya no hay tiempo de calidad, porque lo que realmente hace que una relación crezca es esa confianza, esa comunicación, esa convivencia, porque hay una relación, hay algo ahí que está haciendo clic y cuando eso deja de hacer clic, entonces fácilmente esa unión se puede romper. Lo mismo sucede con nosotros como hijos de Dios en nuestra relación con Él. Cuando nosotros no seguimos
abonando, no seguimos regando la relación que tenemos con el Señor, obviamente cualquier cosa va a poder venir y desligarnos de Él, apartarnos de Él, y no necesariamente con que dejemos de ir a la iglesia, no necesariamente con que nos vayamos al mundo y nos descarriemos, como se dice, no, sino que en muchas ocasiones nos podemos desligar y perder nuestro primer amor cuando no estamos diariamente haciendo que nuestra relación con el Señor crezca. Y por eso Apocalipsis 2.4, en Apocalipsis 2.4 el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, en esta noche de eso es lo que queremos hablar, que es nuestro primer amor, que podamos nuevamente retomarlo. Y si fue un amor a primera vista, entonces que se vuelva un amor a segunda vista, pero que esta vez se quede allí y no lo volvamos a perder, Carlos. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que, o sea, este pasaje, Dios, como decimos, ¿verdad? Le estaba hablando a la iglesia y estaba exhortando a la iglesia. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le dice lo olvidaste, sino que le dice lo dejaste. Hay una versión que dice, lo has hecho a un lado. Pero si vos te fijas antes de eso, le empieza a decir, has hecho esto, han hecho lo otro, han trabajado, han hecho aquí, han hecho allá. O sea, el Señor estaba consciente de que esas personas estaban haciendo el trabajo del Señor, o sea, estaban haciendo su trabajo, pero les recalca que habían dejado el primer amor. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso? Que estamos dentro de la iglesia, estamos haciendo cuántas cosas, o sea, tantas cosas, o el trabajo del Señor dentro de la iglesia, pero ya no sentimos lo mismo que la primera vez. Entonces, hoy me ponía a pensar yo, o sea, amor a segunda vista. Y como lo hablábamos al principio, muchas veces el amor, o sea, nosotros, el amor a primera vista no es realmente algo que exista, sino de que es algo de la vista. Es como nosotros si nos ponemos a pensar, muchas veces nosotros vamos caminando por la calle, vemos a una persona y decimos, qué bonita esa muchacha, qué bonito este muchacho. Entonces, normalmente el amor a primera vista, si vos buscas o sea, algo científico, algo realmente en el mundo natural, ¿qué es el amor a primera vista? No es algo que vos, como que yo te pregunte, Carla, ¿cuáles son las características del chico perfecto para vos? Porque el amor a primera vista es bien, o sea, lo dice su palabra, es por la vista. Entonces, no es porque vos pensés que la persona cumpla con los estereotipos que vos tenés o que vos pedís, sino porque tu vista hace que vos digas, es atractivo. O sea, como vos decías, ¿verdad? La vista a veces puede ser algo que nos haga fallar. Entonces, si vos te pones a pensar, un amor a segunda vista, es enamorarse de un antiguo, como vos decías. Viste a la persona por primera vez y tal vez no te llamó la atención, pero cuando la fuiste conociendo, habían cosas y detalles de la persona que te llamó la atención. Entonces, si vos te pones a pensar que es un amor a segunda vista, es enamorarse de alguien antiguo, de alguien que vos ya conoces, de alguien que o sea, vos ya tenés la noción de quién es esa persona. Entonces, si hablamos de un amor a segunda vista es porque ya conoces la persona, pero primero no te llamaba la atención o te llamaba la atención, pero no le pusiste mente, como lo podríamos decir. Entonces, un amor a segunda vista es enamorarse de una persona antigua. ¿Cuántos hoy estamos dentro de la iglesia y ya no sentimos lo mismo que sentíamos la primera vez que sentimos al Señor? Porque no es lo mismo ir la primera vez a la iglesia y decir, qué bonito, a como ir y experimentar el toque del Señor, porque yo creo que ese es el amor que vos agarrás cuando experimentás quién es Dios. Entonces, si nosotros, o sea, cuando vos fuiste por primera vez a la iglesia, vos dijiste, qué bonito las alabanzas, qué bonito aquí, qué bonito allá, y me gustó, pero no es lo mismo cuando experimentás el toque del Señor. Entonces, muchos, o sea, ahí empieza tu primer amor, ¿verdad? Porque querés servirle al Señor, porque querés hastiar la iglesia, pero ya cuando tenemos años en el Señor, ya perdemos el instinto de te toca asear, no, ya no querés ir a barrer la iglesia, porque ya
de repente sos líder, entonces ya no estás para eso, ya no querés estar de ujier, ya no querés recibir a los hermanos en la puerta porque ahora querés estar en el altar. Entonces todas estas cosas van pasando. Es como vos lo decías, en una relación. Al principio querés celebrar todos los meses, pero va pasando el tiempo y ya como que eso te aburre. Entonces entras realmente en una monotonía, entras en una rutina y eso ya no querés. O sea, ¿cuántas personas hoy están dentro de la iglesia y van porque exactamente ya tenés comprometidas esas horas y por costumbre? O sea, ¿cuántos llegamos a la cuarentena, verdad? Todo esto que hemos pasado. Y los primeros días, decime vos si no es cierto, qué feo se sentía, porque estábamos acostumbrados a estar en la iglesia. Pero si vos te fijas, van pasando los meses y te vas acostumbrando. Regresar a la iglesia, regresar al templo, regresar a casa, o sea, ya es como que qué raro sentir de nuevo volver a tu casa. ¿Querías estar ahí? Sí, pero, o sea, te acostumbraste también a estar en tu casa, a dormirte temprano, a estar viendo tele. De repente agarramos una serie, la empezamos a ver. Entonces, cuando ya tenés que ir a la iglesia o tenés que verla más tarde o no la mirás. Entonces, y qué raro es volver. Entonces, volver a tu primer amor o volver, o sea, enamorarte de Dios por segunda vez es realmente recordar tu principio, recordar cómo te enamoraste de Dios, quién era Dios cuando te enamoraste de Él, porque o sea, el Señor empieza a decirle a esta iglesia, hacen esto, hacen lo otro, y está bien, pero ya no lo hacen con el mismo amor, ya no lo hacen con la misma pasión, que es lo que muchas veces a nosotros nos sucede. Entonces, cuando te enamoras, o sea, o cuando ya conoces a la persona y realmente te enamoras a la antigua, como lo decimos nosotros, hay un mayor conocimiento de quién es la persona. O sea, cuando te enamoras por segunda vez del Señor o volvés a ese primer amor, ya conoces quién es Dios. ¿Y qué sucede? Cuando ya conoces quién es Dios o cuando ya conoces a una persona, digámoslo, en lo natural, hace que la relación sea más estable. Hace que, no sé, ¿verdad? No sé si vos compartís eso. Cuando vos ya conoces a una persona como es, a veces cuando nosotros decimos, ¿verdad? Cuando ya conocemos a una persona y ya sabemos cómo es, ya no le paramos bolas y se enoja, porque sabemos que se le va a pasar. Entonces, cuando estamos en el Evangelio, cuando conocemos al Señor, tenemos mayor conocimiento de quién es Dios y sabemos que Él nos va a perdonar, pero también Él nos exige o Él nos pide que nosotros seamos sinceros delante de su presencia. Yo creo que eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta, ser sinceros y realmente quererle conocer, porque si vos te fijas en el libro de Job, decía, este hombre decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él podía tener una relación con el Señor, pero solo lo había escuchado, no lo había experimentado. Entonces, ¿cuántos hoy estamos así? O sea, escuchamos la palabra, la escuchamos a diario, somos cristianos de años, somos cristianos, yo creo que hasta ancianos somos en el Evangelio, pero solo lo hemos escuchado y no lo hemos experimentado. Yo creo que eso es lo que muchas veces sucede con las personas de la iglesia, de que muchas veces estamos como este varón, creemos en Dios, creemos en los milagros, oramos, ayunamos, hacemos esto, hacemos lo otro y podemos sacar la lista de las obras. Pero, o sea, solo lo hemos escuchado y no lo hemos experimentado. Y si vos te fijas y decímelo si no te ha pasado, cuando uno experimenta el amor de Dios es diferente. Es diferente cómo haces las cosas, es diferente cómo, o sea, cómo andás, cómo caminás, cómo te levantás. Entonces, eso es lo que muchas veces nos falta. También algo que cabe mencionar aquí es que, por ejemplo, comparándolo cuando tenemos una relación con una persona, cuando verdaderamente amás a esa persona, querés pasar tiempo con él, con ella. Querés pasar, si es posible, las 24 horas del día con esa persona.
querés estar pegado, ya sea hablando por teléfono, ya sea chateando por WhatsApp, ya sea escribiéndole en Facebook, o sea, cualquier medio, por cualquier lugar, si no lo puedes ver. Por ejemplo, ahorita que no puedes ver a las personas por la cuarentena, o sea, buscas cualquier forma de estar con la persona, de saber de la persona, de interesarte y de que la otra persona vea el interés que hay de tu parte hacia la persona. Y lo mismo es en nuestra relación con el Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces se nos olvida que tenemos que hacer crecer nuestra relación con Dios. Y cuando hablamos de que perdemos el primer amor, cuando nos referimos al primer amor, es un amor que sobrepasa todo, todas las cosas. O sea, lo engloba todo. El amor de Dios para con nosotros lo engloba todo. Él perdona tus faltas, Él te da lo que necesitas, Él te cuida, Él te protege, Él te sana, Él te liberta. O sea, el amor del Señor lo engloba todo. Incluso es mucho más que cualquier relación que puedas tener con un amigo, con un familiar, con un novio, con una pareja, con tu esposo, con tu esposa. Lo sobrepasa. Y a veces nos cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque quizás es como que se nos hace difícil amar a alguien que no vemos, a la persona que sí vemos y que tenemos a nuestro lado. Y nosotros debemos aprender a entender eso. ¿Y cómo es que perdemos nuestro primer amor? ¿Cómo es que nosotros logramos dejar o que eso pase desapercibido, nuestro primer amor, el amor a primera vista, y cómo vamos a recuperarlo para tener nuestro amor a segunda vista? Pues déjeme decirle que cuando este se convierte, cuando amar a Dios se convierte en un verdadero reto, se convierte en un sacrificio para usted, porque como le decía, el amor de Dios tiene que sobrepasar todos los límites en nuestra vida, tiene que englobarlo todo, encerrarlo todo, pero cuando en nosotros se convierte un sacrificio, amar a Dios, cultivar esa relación con Él, entonces desde ahí estamos dejando que se pierda nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque ya no oramos como antes, ya no leemos la palabra del Señor como antes, ya no nos congregamos. Si las reuniones en nuestra iglesia eran 3, 4, 5 días, ahora solo vamos 2, solo vamos 1, o quizás una vez a la semana, una vez al mes. Entonces vamos bajando y ni siquiera nos damos cuenta. Y quiero leerles en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos no conocemos ese texto? Es famoso, pero ¿qué nos dice ahí? Que busquemos primero el reino de Dios y que todo lo que necesitamos, todo lo que estamos pidiéndole a Él, todo lo que estamos escasos nosotros, Él lo va a añadir. Pero qué difícil es. Qué difícil es cuando nuestro entorno consume más tiempo del que nosotros requerimos para estar con Él, cuando ya nuestro entorno ya se vuelve un entorno difícil para estar en una relación con el Señor. Y la palabra es clara y nos dice: busca primeramente mi reino, busca primeramente mi justicia, que todo lo que estás necesitando yo lo voy a añadir. Pero no es fácil. Cuando se convierte en algo que realmente ya no te interesa como antes, cuando el servicio de Dios ya se vuelve algo que en lugar de ser un deleite, se convierte en un martirio, se convierte en una carga. ¿Cuántas personas hoy en día ministran o hacen su trabajo en la iglesia, en su congregación, solamente, como dicen, por salir del paso? Solamente por quedar bien con su líder, con su pastor, con su encargado de zona. ¿Por qué? Porque ya no está aquel fervor, aquella pasión, aquel deseo de hacerlo con todas las ganas. Me acuerdo yo que cuando nosotros, la primera generación que estaba en nuestro ministerio de jóvenes, teníamos, no sé si era una regla, pero siempre lo hacíamos, el hecho de
de ayunar cada vez que nos tocara dirigir o predicar. O sea, eso era que full tenías que hacerlo. Y hoy en día es raro la persona o el joven que lo haga. Entonces, no quiere decir que a veces por los afanes de nuestra vida, obviamente no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero cómo van cambiando las cosas a medida que nosotros vamos, como quien dice, llegando a viejos en el evangelio, porque ya no es lo mismo de antes, y no porque las generaciones sean diferentes, no, sino porque nosotros vamos desenamorándonos de su presencia. Porque como les decía al principio, cuando uno está enamorado de alguien, uno busca estar con esa persona, uno busca saber de esa persona, interesarse por esa persona y estar ahí pendiente de la persona. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con la presencia del Señor? Enamorarnos cada día más de su presencia, buscar cada día más de su presencia, estar pendientes de su presencia. ¿Por qué no podemos hacerlo? Y esto es, y creo que como les decía al principio, a muchos nos ha pasado. En cualquier momento de nuestra vida quizás nos hemos sentido como desencantados ya de lo que el Señor hacía en nosotros las primeras veces, las primeras ocasiones, o cuando venimos llegando a lo que es el Evangelio, cuando venimos llegando a la iglesia. Quizás las cosas son diferentes, pero hoy, en esta noche, queremos decirte, vuélvete a enamorar de la presencia del Señor. Vuelve a encantarte de aquello que un día te hizo sentir ese fuego, esa pasión por su presencia, porque por eso el Señor está mandando esta palabra en esta noche. Otra de las razones u otra de las cosas por las cuales podemos perder nuestro primer amor es cuando tenemos pecados ocultos. Es cuando hay pecado en nuestra vida y no lo sacamos, no lo confesamos. Eso está ahí y va a ser siempre una barrera. El pastor siempre nos decía, cuando hay pecado en nuestra vida, se va formando un muro. Se va formando un muro entre mi persona y la persona del Espíritu Santo. Y eso sucede. Y lo malo es, claro, que, no sé, a veces no solamente la persona es la afectada, sino que también toda la congregación. Suele suceder eso. Entonces, cuando hay pecados en nuestra vida que nosotros no hemos confesado, no solamente delante del Señor, sino también delante de nuestras autoridades, eso obviamente va a venir a ser un peso que te va a hacer ver las cosas diferentes. Nos preguntamos nosotros por qué nos desviamos del camino del Señor, por qué nos apartamos de la iglesia, pero es que muchas veces venimos arrastrando varios pecados en nuestra vida que no los hemos sacado a flote, que no los hemos sacado a luz, que quizás los hemos presentado delante del Señor, pero que lo seguimos haciendo, lo seguimos repitiendo. Y oíme, es algo bien, bien difícil, bien contradictorio, porque a veces creemos que porque Dios es grande en misericordia, nos tiene que perdonar una y todas las veces que nosotros pequemos. Y claro que el Señor lo hace, porque Él es misericordioso. Pero ¿sabes qué? Cuando estás fallando una y otra y otra y otra y otra vez, en la misma área, en la misma situación, con la misma persona, en el mismo problema, no te va a dejar tener una relación con el Señor. Así de fácil, así de sencillo. Cuando tu pareja te falla, cuando tu familiar te falla, cuando tu amigo te falla, ¿qué pasa? Se pierde la confianza, ¿no? Se pierde aquello que te hacía creer en aquella persona. Y no es que Dios deja de creer en nosotros, somos nosotros los que dejamos de creer en Dios. Qué contradictorio es esto. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. En lugar de acercarnos más a su presencia, en lugar de decir, no, fallé de esta manera o con esta persona o de por tal cosa, de tal forma, voy a rectificarlo y voy a dejar de fallar en esa área. En lugar de hacerlo de esa manera, nos alejamos de Dios. Ya no vamos a la iglesia, ya no nos juntamos con los jóvenes, ya nos apartamos nosotros, nos excluimos nosotros mismos del camino del Señor. Y Dios quizás ni siquiera te está juzgando, ni siquiera te está señalando, pero tu conciencia sabe lo que hiciste.
Tu conciencia te acusa, te señala, te juzga y eso nos hace alejarnos de Dios. Pero hoy te queremos decir, no pierdas tu primer amor por cualquier pecado que hayas cometido, porque Dios es misericordioso. Eso sí, aprende a dejar el pecado de lado para que pueda crecer tu relación con el Señor, para que puedas avanzar y ya no poner eso de excusa, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es simplemente poner nuestros pecados como excusa para no acercarnos a Dios, para alejarnos de Dios, para alejarnos de su presencia, para hacernos, para victimizarnos y hacernos sentir de menos nosotros mismos, porque Dios no ha venido aquí para hacerte sentir de menos. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Caro. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que si, o sea, si cuando uno lee el texto, ¿verdad? Dios les empieza a decir, han dejado su primer amor, pero luego les dice, arrepiéntanse y vuélvanse, o sea, vuelvan a hacer las primeras obras. Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso de que volver al primer amor o volver a enamorarse de Dios, o sea, como un amor a segunda vista, es tomar una decisión. Yo no puedo venir y decirte a vos, Carla, hace esto con amor, si aún no te nace. Si yo puedo decirte, mira, las cosas para el Señor se hacen así, 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 pero es una decisión tuya hacerlas con amor. Entonces, ¿qué sucede? Que yo pienso de que enamorarse realmente de Dios es una decisión, porque o sea, pueden haber muchas personas a nuestro alrededor aconsejándonos, invitándonos a orar, invitándonos a la iglesia, invitándonos a hacer el trabajo del Señor. Pero si no sale de tu corazón y no hay una decisión de parte tuya, no va a pasar nada. O sea, es una decisión cuando vos llegas al Señor y lo aceptás. Pero también es una decisión cuando nosotros nos venimos y nos enamoramos de Él. No sé, ¿verdad? A nosotros nos invitan, a mí me gusta mucho la labor social. Pero te preguntas, o sea, ¿por qué te gusta? ¿Te gusta porque querés ayudar a los demás? ¿Te gusta porque en vos hay ese amor del Señor, verdad? De que tenés que ayudar al prójimo. O simple y sencillamente te gusta porque vas a salir y vas a ir a ayudar a alguien más. Entonces, muchas veces es el enamorarse de Dios, el estar en comunión con Dios, es una decisión. Vos no me podés obligar a mí a orar. Es algo que yo tengo que hacer. Es algo que, o sea, y si vos te fijas, muchas veces el problema del cristiano es que empezamos a perder el primer amor porque nos empezamos a alejar del Señor, porque dejamos de quererlo conocer, porque dejamos de leer la Biblia. O sea, si queremos conocer al Señor, es muy importante tomar la Biblia y examinar y conocerla a Él. Yo quiero conocer al Señor. Mira, una de las cosas que a mí me han marcado es que, vaya, la gente que me conoce sabe que desde pequeñita yo voy a la iglesia. Pero una de las cosas que me han marcado es que yo he podido experimentar los milagros y el amor del Señor en mi vida. Entonces, cuando vos lo experimentás, no es algo que me contó mi papá, no es algo que me contó mi mamá, no es algo que no solo instruyeron en mí, sino que también yo experimenté. Y eso es lo que me hace estar ahí, porque yo sé lo que el Señor ha hecho por mí. Entonces, cuando nosotros empezamos a perder la noción de lo que el Señor ha hecho por nosotros, cuando nosotros nos empezamos a alejar de Dios, empezamos a ver a Dios como que, como vos decías, ¿verdad? Si hay 5 cultos en la iglesia, voy 1, voy 2, voy 3, y si los cultos están seguidos, decimos, si hay cultos jueves y viernes, decimos, yo voy a ir el jueves, pero el viernes no, porque de todas maneras fui el jueves. Entonces ya empezamos a ver las cosas como una rutina, como una monotonía, como algo que lo podemos hacer y decimos, no, la otra semana voy a ir. Entonces, ¿cuántos hoy nos hemos encontrado en situaciones así? Porque yo creo que a todos nos pasa.
No creo de que no hay una sola persona que mantenga el amor ferviente, ¿verdad? Como desde el principio. Entonces, cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, queremos hacer todo para Dios, pero a medida va pasando el tiempo, nos cansamos. A medida vienen las pruebas, porque yo creo que ese es uno de los factores que pasa. Cuando realmente no estamos bien, aún bien agarrados del Señor, yo creo que eso hace menguar nuestro amor por Él. Cuando no estamos bien agarrados del Señor, fíjate que a mí me llama la atención que uno habla del rey Salomón, de su sabiduría y todo lo que tenía, pero el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, dice de que sus mujeres se inclinaron a otros dioses, y me llama mucho la atención porque dice que su corazón ya no era tan perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. O sea, él también perdió la perfección en algún momento de su corazón, ¿verdad? Y no es que nosotros seamos perfectos, y no es que nosotros todo el tiempo seamos rectos, pero si vos te fijas, o sea, nosotros hablamos de la sabiduría que él tenía, de la sabiduría que él le pidió al Señor, y tantas cosas que nosotros podemos ver en personajes de la Biblia, pero también hubo un momento en que perdieron el primer amor. Entonces, cuando sabemos y cuando escuchamos que el Señor le habla a esta iglesia y le empieza a decir, también le dice, vuélvete, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras que hacía. ¿Cuántos hoy tenemos que volver a recordar cómo hacíamos las primeras obras? Porque tal vez seguimos haciendo lo mismo de hace años, pero ya no lo hacemos con la misma energía, pero ya no lo hacemos con el mismo amor. Entonces, Jesús es tan perfecto que te llama con lazos de amor. Pero vos lees en la Biblia que a pesar de tener amor, también es fuego consumidor, y es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. De que, claro, Dios dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana, pero tampoco podemos abusar de la misericordia del Señor. Entonces yo creo que para volver al primer amor o a enamorarnos de Dios es necesario acercarnos a Él. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Él? Volviendo a las primeras obras. Si dejamos de leer la Biblia, volverla a tomar. Fíjate que a mí me pasaba que cuando yo estaba chiquita, yo empecé a orar. Ahora me da risa, ¿verdad? Yo empecé a orar porque en las noches yo tenía pesadillas. Entonces, en aquel entonces dormíamos en la misma habitación con mi hermana. Dormíamos en camas separadas, pero tenía pesadillas en la noche. Entonces me sentaba en la cama a llorar y ella no podía dormir. Entonces una vez yo creo que ya la tenía cansada, ya la tenía loca de que no la dejaba dormir. Y me dijo, y nunca se me olvida, tenía como 8 años. Me dijo, vení, me dijo, y me sentó en la cama de ella. ¿Querés aceptar al Señor? Me dijo. Entonces yo la quedé viendo, ¿verdad? Normalmente uno piensa que por ir desde chiquito a la iglesia uno tiene al Señor y que a uno no le tienen que hacer la pregunta, ¿verdad? Y cuán importante es preguntarle a los niños y inculcarle a los niños, ¿verdad? El aceptar al Señor. Entonces yo la quedé viendo y dije yo, está loca, dije yo así. Pero yo le dije que sí, porque, o sea, en mi desesperación, porque me pasaba a diario. Entonces yo oré con ella. Y me acuerdo y nunca se me olvida que vino ella cuando terminó de orar por mí. Me dijo, mira, ahora todos los días, me dijo, cuando te acostes, orá, me dijo. Orá 5 minutos, luego al siguiente día ora 10, ora, después vas a ir agarrando 15 y así te vas a ir yendo. Entonces, eso se me quedó tan marcado porque era una niña y ustedes saben que los niños absorben todo, que yo me quedé pensando, o sea, ¿qué es una oración, Carla? Hablar con Dios. No lo podés ver. Y muchas veces yo creo que lo que nos afecta
Es que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Que Dios en todas nuestras oraciones nos diga, sí, hija, te estoy escuchando, sí, hijo, te estoy escuchando, ¿verdad? Pero a veces no te das cuenta que Dios te habla aún en lo más pequeño, desde el momento que vos abrís tus ojos, desde el momento en que Dios te regala una nueva mañana. Entonces, me acuerdo yo que al siguiente día me acosté y empecé a orar. Y empecé a decirle, Señor, hoy no quiero tener pesadillas. Yo me acuerdo que fue la última vez que tuve unas pesadillas, la pesadilla y ya la dejé dormir tranquila, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar, por ahí está, ¿verdad? En los comentarios, a lo que quiero llegar es que aquella vez me marcó tanto, no para que yo dejara de tener pesadillas, sino porque yo empecé a tener una relación con el Señor. Entonces, ¿cómo podernos volver a enamorar teniendo una relación con el Señor? Cuando vos tenés una relación con una persona, cuando vos conoces a una persona, hay cosas que te llaman la atención. ¿Y cuántas veces, decime, nos llama la atención algo del Señor? De poder saber por qué hace las cosas, por qué hace esto, por qué hace lo otro. Entonces, esas cosas te marcan. ¿Y qué sucedía conmigo? Esa vez yo comencé a tener una relación con el Señor. Yo empecé a orar. Yo no te voy a decir que oraba media hora antes de dormir, ¿verdad? Porque era una niña. Pero aquello se me quedó tan pegado que yo comencé a tener una relación con el Señor, a querer saber quién era Dios. Como te lo decía hace rato, ¿cuántos estamos como este hombre estaba? O sea, de oídas se había oído, pero nuestros ojos no lo han visto, porque es muy diferente. Yo creo de que cuando este hombre, más ahora mis ojos te ven, es porque él realmente había experimentado el amor del Señor, no solo sabía que Dios hacía milagros, sino que lo estaba experimentando en ese momento. Entonces, muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia, sabemos que Dios puede cambiar nuestra situación, sabemos que Dios hace milagros, sabemos que Dios puede hacer tantas cosas, pero realmente no hemos experimentado el amor del Señor. Yo creo que otra de las cosas que nos hace perder ese primer amor son los afanes del mundo. O sea, cuando vos decís, hoy tengo culto, pero también hay un partido, o hay un cumpleaños, o hay esto y lo otro, y a la iglesia puedo ir todos los días, pero de repente el partido solo va a ser esta semana. Entonces te vas yendo y es así como perdes tu primer amor. Entonces, cuando uno ya lo pierde, volver, y yo no sé si vos compartís eso conmigo, volver no es de un día para otro. Lleva otro proceso y eso es lo que nos frustra, fíjate. Porque nosotros queremos que se dé, ¿verdad? La relación que teníamos antes con el Señor, cuando orábamos una hora, cuando orábamos 2 horas y dejamos de hacerlo, queremos que otra vez, de un día para otro, queremos volver a tomar la relación con el Señor como la teníamos antes. Y vos sabés, no es imposible, pero cuesta volver a donde estábamos. Yo quiero compartir lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Por qué comparto esta lectura en este momento? Porque también muchas veces nosotros perdemos o tendemos a dejar perder nuestro primer amor, quizás porque pasamos por un desierto, por una dificultad, por pruebas que son sumamente difíciles y decimos, no, hasta aquí no más, yo ya no puedo, esto sobrepasó mis límites, esto rebasó mis fuerzas.
¿Qué sucede ahí? Que nosotros estamos peleando, estamos luchando con nuestra fuerza. Obviamente en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Y a veces nos desilusionamos de Dios y dejamos ese primer amor de lado porque ¿qué empezamos a decir? No, el Señor no contesta mis oraciones. No, el Señor bendice a fulanito, a menganito y a mí no me bendice. El Señor le dio el trabajo que yo necesitaba a otra persona. El Señor no contesta mis oraciones, no contesta mis peticiones. No responde a lo que yo le estoy pidiendo, a la necesidad que hay en mi corazón, y no vemos que quizás no es el tiempo correcto, que quizás no era el trabajo correcto, que quizás no era la persona correcta. Estamos viendo únicamente el momento, preguntándonos por qué, y no vemos más allá para preguntarnos para qué. Entonces debemos tener mucho cuidado. Ya hemos mencionado 4 puntos importantes de cómo podemos perder nuestro primer amor. Hablábamos de cuando los afanes de la vida, mencionó Carol. Acabamos de mencionar cuando hay una prueba difícil que nosotros muchas veces nos sentimos acorralados, atribulados, sentimos que no vamos a poder con eso y empezamos a desilusionarnos del Señor porque quizás no nos contestó una petición, porque quizás no nos hizo un milagro, porque quizás no respondió a nuestras oraciones en el momento adecuado, y eso quizás muchas veces nos hace pensar que Dios no está con nosotros, y no es así. También mencionábamos de cuando hay pecado en nuestra vida, pecados ocultos que nosotros no damos a la luz, no nos confesamos delante de Dios. Eso viene a ser un peso, a ser una barrera en nuestras vidas. Y también mencionábamos de cuando el amor de Dios no está realmente en todas las áreas de nuestra vida. Eso puede hacer que dejemos nuestro primer amor de lado. Pero en esta noche también queremos hablar, si ya perdimos nuestro primer amor, volvamos a un segundo amor. Por eso es el tema de esta noche, amor a segunda vista. ¿Por qué? Porque Carol decía y mencionaba, obviamente una persona cuando pierde su primer amor, no va a ser el mismo de antes. No va a ser la misma situación, va a ser algo totalmente diferente, pero tratemos y procuremos de que lo que ya fue pase a un segundo plano y volver nuevamente y reivindicarnos y que sea aún mejor, porque usted no va a volver a ser la misma persona, pero entonces tratar de ser mejor de lo que éramos antes. Que si antes barríamos el templo una vez, ahora barrámoslo 2 veces. Que si antes nosotros llegábamos a determinada hora al culto, entonces lleguemos media hora antes. Lo que hacíamos antes y lo que nos desencantó de ese primer amor, ya no va a ser lo mismo, pero podemos hacer que sea mejor. ¿Y cómo podemos recuperar nuestro primer amor? Bueno, el mismo libro de Apocalipsis nos da la respuesta, y yo quiero que ahí usted donde está pueda buscar con nosotros. El texto que base que leíamos en esta noche es Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero la respuesta de cómo recuperar nuestro primer amor y tener hoy un amor a segunda vista nos lo da Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Nos dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué podemos hacer? Ahí nos dice claramente, número 1, recordar. ¿Recordar qué? Todo lo que una vez hicimos. Si antes orábamos, recordar cómo lo hacíamos, recordar qué le pedíamos al Señor en oración, recordar qué nos impulsaba a orar, qué nos animaba a hacerlo. Si antes ayunábamos, recordar qué le poníamos al Señor de petición para nuestra vida espiritual, recordar qué pasajes de la Biblia leíamos y que eso nos motivaba a recordar las buenas relaciones que teníamos con nuestros hermanos, recordar. Ahí nos dice Apocalipsis 2:5, recuerda, nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Todo lo que un día hicimos y que quizás por dejarlo de hacer o por no hacerlo de una buena manera, eso nos hizo flaquear, eso nos hizo dudar,
Eso nos hizo que nuestra vida espiritual decayera. Recordar, número 1. Número 2, obedece. Obedecer, la obediencia va de la mano con todo. Y dice ahí también en el mismo Apocalipsis, y vuelve a obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos solamente a nuestros deseos carnales y dejamos de seguir la voluntad de Dios, todo sale mal. No hay nada que salga bien. Y ya nos decía la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es que el Señor no me va a dar de comer a mí. ¿Cómo de que no? Si usted pone todos sus planes en las manos del Señor, si usted pone el trabajo que usted tiene en las manos del Señor, si usted pone el negocio que usted tiene en las manos del Señor y lo busca primeramente a Él, poniéndolo en sus manos, el Señor recompensa. El Señor honra a los que le honran. Entonces, ¿cómo recuperar nuestro primer amor? Ya nos lo dice. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, lo repito. En primer lugar, recordar lo que hacíamos antes, cómo lo hacíamos, por qué lo hacíamos. Número 2, obedeciendo. Obedezcamos la voz del Señor. A veces el Señor nos está diciendo, no te vayas por ahí te va a ir mal, por ahí no es el camino, pero no, más rápido, nos vamos por ahí. Entonces, luego no digamos que el Señor no nos quiere bendecir, ¿no? Número 3, deja de lado, dice, lo que te hace mal. Deja de hacer lo malo. Ahí nos lo dice Apocalipsis. Deja de hacer lo malo. Dejemos de lado el pecado, dejemos de lado aquello que no estábamos haciendo, lo estábamos haciendo solo por salir del paso, o aquello que estábamos haciendo a medias nada más. Dejémoslo de lado y comencemos a hacer las buenas obras. Comencemos a hacer aquello con pasión, con deseo, no para que nos aplaudan, no para que nos rindan tributo, sino para homenajear al Señor, para exaltar su nombre como lo hacíamos al principio. Porque de eso es que se trata. De lo que hacíamos antes y hoy no lo estamos haciendo, o lo estamos haciendo pero de diferente manera. Entonces, dejar de hacer lo malo, apartarnos de lo malo, apartarnos del pecado, apartarnos de aquel tóxico, de aquella tóxica, de aquel amigo que no, nos está mal influenciando, nos está apartando del Señor, que no nos está dejando avanzar, no nos está dejando crecer. Apartémonos de lo malo. Porque el Señor se va a encargar, cuando nosotros decidamos apartarnos de eso, el Señor se va a encargar de poner a nuestro alrededor no solo las personas, sino también las circunstancias apropiadas y propicias para nuestra vida, para beneficio y para bendición de nosotros. Y por último, haz lo que hacías al principio. Y ya nos lo dice el texto. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Ahí en el Apocalipsis 2:5. El primer paso era recordar cómo yo oraba, recordar cómo lo hacía, por qué lo hacía, cómo leía la Biblia. Y este último es hacerlo. No solamente acordarme, porque hay muchas personas que viven del pasado, claro. Hay muchas personas que viven añorando y recordando, yo oraba, yo ayunaba, yo cantaba, yo predicaba. Pero ¿y qué estamos haciendo para volver a hacerlo? Es la pregunta. Entonces, el primer paso era recordar, este último paso es volver a hacer las obras que hacíamos al principio, pero yo le voy a agregar algo más, hacerlas mucho mejor de lo que las hacíamos antes. Si pecamos y el pecado nos hizo caer y nos hizo perder nuestro primer amor, entonces pongámonos los pantalones bien puestos, las faldas bien puestas, arrepintámonos de nuestro pecado y volvamos a ser mucho mejor de lo que éramos antes de haber pecado. Porque como lo decíamos anteriormente, a veces ponemos de excusa en nosotros el pecado que hay en nuestra vida. No, es que yo no puedo acercarme a la iglesia, yo no puedo ir a la iglesia porque es jugar con Dios. No, deje de poner eso como pretexto, porque la iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de enfermos y pecadores como lo es usted y como lo soy yo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que día con día tratamos de ser mejores personas, de ser mejores hijos de Dios. No es que seamos perfectos,
Y no es que nos estemos plantando aquí delante de usted porque, ay, qué bonito hablan, qué bonito predican y que no cometen errores. No, claro que no, cometemos errores al igual que los comete usted. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hemos aprendido a depender del Señor, que hemos aprendido a que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacerlo, que si algo ya salió mal, que si algo ya no sucedió, que si algo ya simplemente pasó y no lo hice de la mejor manera, ver, concientizarme, rectificar y decir, bueno, esto no me salió bien, voy a tratar de hacerlo nuevamente, pero de una mejor manera, de una mejor forma para agradar a Dios, para exaltarlo a Él. Entonces, 4 sencillos pasos que ya nos lo da Apocalipsis 2.5 de cómo volver a recuperar nuestro primer amor. Ahí lo puede leer usted, Apocalipsis 2.5. Número 1, recordar todo lo que hacíamos. Número 2, dejar de lado lo malo que estamos haciendo. Si lo hicimos mal, si estamos pecando, ya apartarnos de eso entonces. Número 3, obedecer. Dejar que sea el Señor guiándonos y no lo que yo quiero y no lo que yo estoy esperando, no lo que yo siento hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga. Y número 4, hacer lo que hacíamos al principio. Porque no solamente es que lo recordemos, es también que lo pongamos en práctica. Entonces, de eso se trata. Si nuestro amor a primera vista con Cristo hoy ha venido menguando, ha estado en un nivel bajo del que no es como el que teníamos al principio, si ya no hacemos lo mismo que hacíamos antes, con la misma pasión, con el mismo amor, entonces esta noche el Señor te dice, recuerda lo que hacías, obedece a mi voz, deja todo de lado, todo lo que te está haciendo mal, todo lo que te ha hecho pecar, todo lo que te ha hecho apartarte de mí y nuevamente vuelve a hacer lo que hacías antes, pero de una mejor manera, Caro. Fíjate que a mí me llama mucho la atención el libro de Cantar y yo creo que esto es algo que todos hemos leído o escuchado, ¿verdad? Que dice el capítulo 3, el sueño de la esposa. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por los valles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hubo pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. ¿Sabes por qué me llama mucho la atención esto? Porque esta mujer, esta doncella, dice que lo buscó, pero no simplemente lo buscó, sino que también, o sea, ella tenía el deseo de verlo. Yo me imagino de que la desesperación era encontrarlo. Y si vos te fijas, la Biblia empieza a decir, ella lo buscó, no lo encontró, luego preguntó, luego lo encontró y lo tomó y lo metió a su casa. Entonces yo creo que en esa noche nosotros, si lo hemos perdido, es necesario buscarlo. Y si vos te fijas, esta mujer no se sentó esperando que su amado llegara a la casa, ella salió a buscarlo. Entonces yo creo que en esta noche nosotros debemos de pensar si hemos perdido el amor por el Señor o lo hemos dejado tal como lo dejó esta iglesia. Es necesario reflexionar y pensar en esta noche, buscarlo, amarlo. Tal vez no lo vamos a encontrar, ¿verdad? En 5 segundos, pero sí la insistencia, porque yo creo que cuando vos le insistís al Señor, es como vos, cuando le pedís algo a tu mamá y le insistís, decime si tu mamá no lo hace, porque ella tiene un amor por su hijo. Entonces así es el Señor nos tiene un amor a nosotros.
Entonces, si nosotros insistimos en buscarlo, la visitación del Señor va a llegar a nuestra vida. Entonces, tal cual esta mujer se levantó, lo buscó, lo deseó, preguntó y tal vez no lo encontró en el momento, pero la Biblia dice más adelante que lo encontró, lo tomó y se lo llevó para su casa. Entonces es necesario que en esta noche nosotros pensemos, si hemos perdido el amor al Señor, es necesario buscarle, no sentarnos de brazos cruzados esperando que el Señor llegue a vos. Si el Señor ya llegó, y desde el momento en que vos tenés la oportunidad de abrir tus ojos cada mañana es porque el Señor ya te regaló su misericordia y ya llegó a tu vida. Entonces ahora depende de vos, ahora depende de mí buscarle y saber quién es Dios y llevarlo. Y fíjate que si vos lees el último versículo que dice que ella lo metió a su cuarto, o sea, lo metió a la casa de su madre. Entonces yo me quedo pensando, ¿verdad? La Biblia dice que cerremos la puerta de nuestra habitación y oremos a Él en lo secreto. Entonces es necesario que nosotros en esta noche reflexionemos. Si perdimos el amor del Señor, es necesario buscarle, levantarnos, hacer algo por recuperar la relación con el Señor, así como nos preocupamos por recuperar, ¿verdad?, las relaciones con personas. Es necesario preocuparnos por recuperar la relación con el Señor cada mañana. Porque así como la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, nosotros tenemos que renovarnos cada mañana en su amor. Porque es necesario, yo creo que en la vida del cristiano es necesario no solo decir yo amo al Señor, sino cada mañana querer experimentar su amor, querer experimentar quién es Dios, querer conocerle un poquito más. Porque así como decimos nosotros que nunca dejamos de conocer a una persona, yo creo que nunca sabemos realmente quién es Dios en su totalidad, porque cada mañana y cada día Él puede hacer algo diferente que nos puede dejar asombro. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice, asombroso es mi Dios, Él reina. Y si vos reflexionás que es asombroso, es que van a haber cosas que van a sorprender tu vida, porque vos no vas a esperar que Dios las haga o cómo Dios las va a hacer. Entonces yo creo que así como no dejamos de conocer a las personas en lo natural en esta vida, no vamos a terminar de conocerla, o sea, qué o cómo Dios nos puede asombrar cada día y cada mañana. Entonces es necesario que si nosotros hemos perdido el primer amor, que si nosotros lo hemos dejado de lado y que tal vez no es que se nos ha olvidado, sino de que lo hemos hecho a un lado, es necesario volver, como lo dice su palabra y como vos lo decías hace rato, o sea, volver a hacer las primeras obras, porque yo creo que cuando vos haces algo que no habías hecho en mucho tiempo, la manera que lo hacías, recordás. Es como cuando nosotros, ¿verdad? En los cultos ahora solo cantamos canciones actualizadas, decimos, pero cuando vos cantas canciones viejísimas que te enseñaron en una escuela dominical cuando estabas chiquito, recordás, por ejemplo, cuando cantás Alabaré, cuando cantás Yo tengo un amigo que me ama, recordás tus viejos tiempos cuando eras una niña. Entonces lo mismo sucede en nuestra relación. Necesitamos recordar qué nos hizo enamorarnos del Señor. Yo creo que a veces nos equivocamos, que solo con las personas queremos recordar qué nos hizo qué nos hizo enamorarnos, qué nos hizo querer a una persona. O cuando decimos, yo me llevo con esa persona, pero esa persona me falló. ¿Qué me hizo realmente querer a esa persona? ¿Qué me hizo confiar en esa persona? Y es necesario realmente pensar qué me hizo a mí enamorarme de Dios. ¿Qué me hizo a mí la primera vez buscar del Señor? Cuando hemos perdido realmente el primer amor, es necesario recordar, como vos bien lo decías, esas cosas, esos pequeños detalles, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida para volver a enamorarnos de Él. Y como lo decíamos al principio, el amor a segunda vista es prácticamente enamorarte de alguien que ya conoces, de algo que vos ya sabes, de algo que o sea, ya tenés un conocimiento.
Es un tipo de unión, decía, o lo describen así los psicólogos, que puede existir un mayor conocimiento del otro antes de empezar, que es lo que te permite que una relación sea más estable. Entonces, si vos lo traes al ámbito espiritual, vos ya conoces al Señor. Cuando te reenamoras, por decirlo así, ya sabes quién es Dios, pero querés seguir conociendo su amor, querés seguir conociendo qué es lo que puede hacer por vos, qué es lo que puede hacer por tu familia, qué es lo que puede hacer por tus amigos. Que eso es lo que te hace estar ahí, que eso es lo que te hace ser firme, porque yo pienso que nosotros leemos la Biblia y leemos, ¿verdad? Que todas las cosas nos ayudan a bien, a sus hijos, pero también hay un texto que dice que le amamos porque Él nos amó primero. Él ya te ama, tal como sos. Él ya sabe que vas a fallarle. Él ya sabe que cada mañana no tenés ni ánimo de levantarte, ánimo de seguir. Él ya sabe que hay días que vas a querer estar en el templo, hay días que no vas a querer estar en el templo, pero Él ya te ama. Entonces nosotros tenemos que amarle porque Él ya nos entregó su amor, porque Él ya nos amó. Entonces, de eso se trata, de reenamorarnos del Señor, porque Él ya nos ama tal como somos. Él ya sabe cómo es Carla, qué le enoja, qué no le enoja. Él ya sabe cómo soy yo, qué me enoja, qué no me enoja. Entonces, ya saben que yo le puedo fallar, ya saben que le puede fallar Carla, ya saben que puede fallarle vos, que estás viendo este programa en esta noche. Pero es necesario que tomemos una decisión, porque como lo decíamos hace rato, todo empieza con una decisión de levantarnos y volver a buscar el amor y volver a hacer lo que hacíamos antes, con el amor que el Señor o que le tuvimos un día al Señor. Bien, ya para ir finalizando, quiero leer los comentarios de las personas pues que están pendientes del programa y nos deja su comentario Sofía Varela y nos dice saludos chicas, saludos para ella, ¿verdad? Que es parte de este equipo y saludos para todos los chicos de Escape Generation pues que están pendientes siempre de cada programa. Saludamos también a Saed Alfaro, bendiciones, nos dice bendiciones para él también, que está pendiente. Alejandra Medina nos deja su comentario y nos dice saludos guapas, saludos para ella también, se le quiere mucho, ¿verdad? Saludos. Nos deja también su comentario el pastor de nuestro ministerio, Eduardo Alexis Alfaro, por ahí. Saludos para él. Nos deja también Dunia Molina su comentario, nos dice saludos para ella, ¿verdad? Que hoy le pedimos que pues que estuviera pendiente del programa y aquí está ella dejándonos su comentario. Bien, tenemos más comentarios por acá. Saludamos también a la pastora de nuestro ministerio, nuestra hermana Ana María Villatoro, pues que también ahí está pendiente con sus comentarios. Saludamos también a Carla Medina, que nos ha dejado sus comentarios por ahí. Saludamos hasta Olancho a Suani Jacqueline Gómez, nos dice bendiciones y saludos para todos, bendiciones para ellos también, a la pastora Guadalupe, a todos sus hijos, ¿verdad? Los saludamos y les bendecimos, ¿verdad? Siempre ellos están pendientes desde Olancho con cada uno de nosotros. Y bien, también saludamos a nuestro hermano Miguel García, bendiciones, nos dice y nos dejan su comentario, que también él es parte pues de este proyecto. Bueno, ya para ir finalizando, Caro, algo que quieras aportar, que quieras decirnos también, ya como para ir cerrando y finalizando esta transmisión. Como siempre es un placer compartir la palabra del Señor y poder, yo creo que aprender, porque no solo aprenden los que nos ven, sino también nosotros aprendemos aquí compartiendo un momento. Saludar también por ahí a la hermana Norma, que tal vez no está en los comentarios, por ahí Vanessa, pero sabemos que siempre está pendiente del programa. A Agner, a Vanessa, ahí hasta su casa. Yo creo que es importante priorizar nuestra relación con Dios. Así como priorizamos muchas cosas en nuestra vida y en nuestro diario vivir y relaciones con personas aquí en la tierra, es necesario que cada mañana nosotros prioricemos nuestra relación con Dios. Por ahí hay una imagen que dice
que Dios madruga, que Dios ayuda al que madruga, ¿verdad? Y una vez yo me reía porque alguien decía, pero también a los que no madrugan Dios les ayuda, porque su misericordia es para todos. Yo me quedaba pensando y yo decía, es cierto, pero cuando vos te levantás cada mañana y lo primero que haces es arrodillarte delante de Dios y lo primero que haces es que tu pensamiento sea Dios y ponerle tu día al Señor, yo creo que nuestro día cambia. Aunque hayan situaciones en nuestro diario vivir que no funcionen como nosotros queríamos, o aunque hay situaciones que no salen como nosotros queríamos, no es porque Dios no estaba ahí, o no es porque Dios no está ahí. Son parte de la vida, son parte de nuestro crecimiento, son parte de las cosas que nos están formando. Entonces, que cada mañana lo primero que nosotros tengamos es reconocer que necesitamos del Señor, reconocer que nuestras rodillas deben doblarse y pedirle al Señor porque sea nuestra guía y por volver a recuperar y mantener el amor, porque tal vez no es que el amor se ha ido, tal vez está ahí. Entonces es necesario que el Espíritu Santo reavive lo que hay adentro de nosotros. Como decíamos hace rato, como lo leía Carla, recordar, obedecer y volver a hacer las primeras obras que hicimos con tanto amor. Recordar por qué las hicimos, buscarle, encontrarlo y no dejarlo ir. Porque yo creo que el Señor nunca se va. El Señor nunca se va de nuestro lado. Pero como lo decía Carla hace rato, nosotros somos quienes nos alejamos de Él. Entonces, si el Señor está ahí, es que nosotros lo agarremos y no lo dejemos ir como lo hizo esta mujer. Entonces, siempre es un placer compartir la palabra del Señor. Enamorémonos de nuevo del Señor. Si no creemos en los amores a primera vista, ¿verdad? Aquí en la tierra, que solo es por la ilusión de nuestros ojos, que sea la ilusión de nuestros ojos, el deseo de querer volver a ver al Señor, el deseo de querer verle a Él cara a cara. Yo hace días miraba una imagen que decía, todas nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones se van a olvidar cuando lo miremos a Él cara a cara. Cuando estemos ahí frente a frente, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber desesperación, ya no va a haber angustia. Entonces, si nos dejamos llevar por nuestros ojos para un amor a primera vista, la ilusión de nuestros ojos, también dejémonos llevar por nuestros ojos, pero para enamorarnos de aquel que nos amó primero. El Señor les bendiga. Bien, por nuestra parte, pues esperamos que este tema pues haya sido de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la nuestra. Recordarle que el que hayamos fallado, el que hayamos cometido algún pecado, algún error, eso no nos debe alejar de Dios. Al contrario, debe acercarnos más a su presencia. El que nos encontremos pasando diversas pruebas, diversas situaciones, diversos desiertos, eso debe acercarnos más a Dios, más a su presencia. Y en cualquier momento de nuestra vida puede que llegue ese momento en el que perdamos nuestro primer amor hacia Dios. Pero lo importante no es solamente saber que perdimos el primer amor, sino recuperarlo, sino volver a fomentarlo, porque ya lo decíamos, la relación con el Señor es como la que usted cultiva con cualquier persona, ya sea su pareja, ya sea su amigo, ya sea su familiar. De esa forma y aún mayor debe ser como nosotros debemos cuidar la relación que tenemos con el Señor, y de esa manera es como el amor, ese primer amor, no va a ser necesario que haya una segunda vista, no va a ser necesario que simplemente sea un enamoramiento pasajero como lo son quizás muchos amores a primera vista, sino que va a ser algo eterno, algo poderoso, algo que va a permanecer, porque el amor de Dios permanece para siempre, nos dice su palabra. Así que esperamos que haya sido de mucha bendición este tema para cada uno de ustedes. Les recordamos que su cita es todos los sábados con nosotros a través de esta página. Síganos en Facebook, en Instagram
comparta con todos sus familiares, con todos sus amigos, todo el contenido que a diario compartimos en Escape Generation. Y nuestros programas en vivo, pues los sábados a partir de las 7 de la noche, usted sabe que un grupo de jóvenes va a estar siempre dispuesto para llevar la palabra del Señor de una manera totalmente diferente para su vida hasta la comodidad de su hogar. Así que de nuestra parte, simplemente decirle gracias al Señor y gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros. Será hasta la próxima ocasión. Bendiciones.